Miren, el tema que yo voy a tratar creo que se inserta dentro de un ciclo de charlas de formación. Y yo voy a hablar de un tema que si uno lo tuviera que precisar en cuanto a la disciplina que vamos a tratar, es teología moral. ¿Ya? Es un tema muy bonito, son temas bien difíciles, pero vamos a ir poco a poco intentando armar un esquema, si ustedes quieren, ir explicando cosas bien profundas. Porque lo que yo hablé con el padre Hernán era que uno pudiera hacer un contrapunto quizás entre los vicios, que nacen del egoísmo, y de las virtudes, hacia un camino de perfeccionamiento de la vida cristiana. ¿Ya? Son dos ámbitos. Y yo voy a ir partiendo poco a poco, poniendo ciertos elementos como básicos, y después vamos a ir desarrollando el tema de los vicios, si ustedes quieren, y algo del tema de las virtudes. Y tenemos hasta, porque quiero ser respetuoso del 9:40. Ya, más o menos. Ya. Muy bien. Para lo más importante de la vida de un cristiano, voy a hablar así, ¿ya? Porque es teología moral católica, digamos. Lo más importante de la vida de un cristiano es la salvación. ¿Ya? Es todo el sentido que tiene la encarnación del Hijo de Dios, que nos salvemos. Y salvarnos es salvarnos del pecado y de la muerte. No es salvarnos de las catástrofes económicas, ni naturales, ni de las enfermedades, sino principalmente salvarnos del mal que significa en la vida del mundo el pecado de los hombres, que hace que los hombres luchen contra los hombres, se dominen, se destruyan, la humanidad se destruye por el pecado, la vida personal de un hombre y la vida colectiva. Y solo Dios nos salva de eso. ¿Ya? Y la muerte es lo que entra producto de la falta de nuestros primeros padres. Todo eso es lo que nos dice la fe, y nosotros lo creemos por fe. Y así lo aceptamos, así lo vivimos, y es con la esperanza que nos movemos en la vida. Pero para salvarse, para el hombre son necesarias tres cosas: el conocimiento de lo que debe creer, el conocimiento de lo que debe desear, o buscar, o pedir, y el conocimiento de lo que debe hacer. Son tres cosas. El conocimiento de lo que debemos creer es lo que nosotros renovamos cada domingo en el credo dominical. Rezamos el credo, y ahí nosotros es un acto en el cual renovamos después de haber pedido perdón, después de haber escuchado la palabra de Dios, de haber meditado gracias a la homilía en que el sacerdote nos ayuda a profundizar más en las escrituras que nosotros no entendemos. Lo que nosotros creemos, y en función de lo que creemos celebramos después la Eucaristía, o sea, la mesa de la palabra y la mesa del altar. Entre ambas mesas está en que el cristiano dice lo que cree. ¿Ya? Por eso lo que nosotros creemos está en el credo, y por eso cuando uno quiere profundizar en su fe, lo que tiene que hacer es meditar los artículos de la fe. Y son los 11 artículos, o 16, depende del credo que tomemos, del credo niceno-constantinopolitano o el de San Agustín, el que quieran, porque los que son los de la iglesia. Y uno profundiza en eso y va meditando en su fe, así que es en su fe. Lo que el hombre debe desear son 7 cosas, y son 7 cosas que están dichas en el Padre Nuestro. Ahí está dicho lo que nosotros debemos pedir, porque en el Padre Nuestro nosotros pedimos. Son 7 peticiones. Después de 3 afirmaciones, hacemos 7 peticiones. Yo les voy a explicar un poco quizás al final, porque es muy importante para lo que vamos a hablar. Y muy importante para la salvación, porque está lo que tenemos que creer y lo que tenemos que pedir. Pero lo que creemos y lo que pedimos apunta a algo que es lo que tenemos que vivir, lo que tenemos que obrar. Para vivir como un cristiano hay que cumplir los mandamientos. Eso está en los mandamientos. ¿Ya? Esas 3 cosas. De los mandamientos hay 4 leyes. Existen 4 tipos de leyes. Yo voy a explicar un poco eso. Lo voy a poner aquí ya. Y quizás hago un dibujo. ¿Dónde estaba el plumón? A la I. Sí, aquí. Claro. Las leyes son 4. La primera ley es lo que se llama la ley natural. Y la ley natural es
como la luz del entendimiento divino en nosotros. Nosotros, desde la creación, Dios puso eso en el corazón de nuestros primeros padres. El conocimiento de la ley, es decir, de aquello que es bueno y tiene que ser obrado. Eso se llama ley natural. Y está expresada en los mandamientos, en el decálogo. ¿Ya? Pero los hombres, antes del pecado, no necesitábamos del decálogo, porque eso estaba inscrito en nuestros corazones, en nuestra conciencia. Brillaba con claridad qué era lo bueno y qué era lo malo. Producto del pecado, eso se oscureció en el corazón del hombre, la ley natural. Y por eso surgió después del pecado una nueva ley que se inscribió en la naturaleza del hombre, que se llama la ley de la concupiscencia o del egoísmo. Ahí es donde surge el egoísmo. El hombre apartado de Dios se vuelca sobre sí mismo y su voluntad queda como flectada hacia el mundo, lejos de Dios. Eso se llama la ley de la concupiscencia. Y el egoísmo, que es el desordenado amor a nosotros mismos, es lo que echa a perder todo. ¿Ya? No porque sea malo el amor a sí mismo, es que es malo el amor desordenado a sí mismo. Porque lo importante es el orden en el amor. Y el egoísmo es la raíz de todos los desórdenes. Y eso se expresa en la ley de la concupiscencia, que se opone a la ley natural. ¿En qué sentido? De que la ley natural le puede decir a un hombre, di la verdad, sé veraz. Pero la ley de la concupiscencia le dice, quédate callado, miente, no te metas en problemas, evita. Y por eso nosotros experimentamos una lucha entre nosotros, a veces entre lo que sabemos que tenemos que hacer y lo que tenemos ganas de hacer, que es algo distinto. Lo han experimentado, ¿no? O sea, uno sabe que tiene que ir a trabajar, otra cosa es que tenga ganas. Lo bonito es ir a trabajar con ganas, pero en general las personas llegan a eso, porque el común de los mortales estamos siempre batallando entre que hay que ir a trabajar, pero uno quisiera tomarse un café, hay que hacer un informe, siempre hay una lucha, una tensión, hay que decir la verdad, pero uno no tiene el coraje y uno experimenta una división. Esa división que es, yo puedo decir, por ejemplo, la vida familiar, ten paciencia con este hijo, pero uno quiere ahorcarlo y es como, entonces está la lucha. Y le dice algo, la ley natural le puede decir, ten paciencia, de alguna manera, pero hay algo en mí que me quiere hacer prevalecer en mis gustos, en el respeto que tienen que tener por mí mismo, siempre una prevalencia de mí sobre los demás. Eso es la ley de la concupiscencia, el egoísmo. La ley de la concupiscencia o el egoísmo oscureció en el corazón del hombre la ley natural, que es ley de naturaleza, que el hombre al cumplirla es feliz. Y por eso surge una cuarta ley, que es la ley escrita, y es la que recibió Moisés en el Sinaí por una revelación, y quedó escrita en piedra. En piedra significa que eso es parte de la naturaleza, están las piedras. Y es una ley que recibe el pueblo de Israel para comunicarla a todas las naciones, porque es una ley del hombre, de los hombres, para que los hombres vivan bien. Y eso está expresado en el decálogo. ¿Ya? Y hay otra ley. ¿Se escucha? Sí. Hay otra ley, que es la ley de Jesucristo, la ley de la gracia, la ley del amor. Y nosotros vivimos de esa ley. Esa es la ley del Evangelio, que toma el decálogo, pero lo lleva a un nivel superior. Porque no solo cumplir los mandamientos, porque el Señor vino a dar un nuevo mandamiento que resume y perfecciona los otros 10. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Eso no aparece en el decálogo. En el decálogo, si uno ve las tablas, están escritos en las tablas de piedra, hay 10 mandamientos. Los 3 primeros que se refieren a Dios, que es como la raíz, y los 7 restantes que se refieren al prójimo. Pero el Señor vino a dar una nueva ley. Y la ley es que hay que amar como ama Él. ¿Ya? Para vivir bien, hay que cumplir la ley escrita o vivir la ley de la gracia. ¿Ya? O sea, Moisés da una ley. Pero hay diferencias grandes entre la ley escrita, que están los mandamientos, y la ley de Jesucristo. Yo voy a decir cuáles son las diferencias. La diferencia de la ley escrita es que es pesada, agobiante. Y a los hombres, cuando la cumplen,
los hace esclavos, porque es una ley en la cual el hombre la tenía que cumplir por temor. El que no cumplía o pasaba a llevar un mandamiento de los prescritos por Moisés era condenado a muerte. Entonces lo que hacía la ley de Moisés es que reprimía las acciones, pero no cambiaba el corazón, porque las personas no apiedraban, pero querían apiedrar. ¿Entienden? Es como, no robaban, pero querían robar. No podían llegar adentro, no podían transformar el corazón. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacía? Que un hombre que quería robar y quería robar, no roba porque lo están filmando, pero en el fondo está como conteniéndose continuamente, queriendo ser una cosa distinta, y por eso se vuelve un esclavo. ¿En qué sentido? Que es como un esclavo en la casa de su señor, que apenas el señor se distrae, hace otra cosa, porque no quiere hacer eso, lo está haciendo obligado, está como... Lo que pasa con los esclavos, que cuando le sueltan el grillete se escapan, no se quedan ahí, porque están ahí con el grillete. La ley de Moisés esclaviza al hombre. Pero además, el hombre no puede cumplirla. Porque la ley, lo que hacía la ley de Moisés es que le mostraba a los hombres que no podían cumplirla para que pidieran el auxilio de la gracia. Pero Cristo viene a dar su gracia para cumplir esa ley. Y además, liberar al hombre, hacerlo verdaderamente hijo de Dios y ser como Cristo. Es decir, que nosotros en el tiempo podamos ser como la segunda persona de la Santísima Trinidad encarnada. Podemos tener la vida de Cristo. Y la vida de Cristo no es solo cumplir los mandamientos, es llevarlos más allá. ¿Ya? Esto implica una cosa. Ahora voy a avanzar y voy a hacer dibujitos. No es que me quiera esconder, pero yo creo que sí va a ser mejor. Lo que hace Cristo, ya está la ley natural, está ofuscada, está la ley de la concupiscencia que surge en el hombre, está la ley escrita que le muestra lo que tiene que vivir y no puede por el egoísmo, y viene Cristo y da una nueva ley que permite que el hombre que está herido pueda cumplirla y se libere. ¿Ya? ¿Eso por qué? Porque por la muerte, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Redentor, de Cristo, el hombre, por medio del bautismo, puede ser injertado en la vida divina. Nosotros recibimos lo que se llama la gracia. La gracia. La gracia, lo voy a poner aquí, porque la gracia santificante. ¿Qué es la gracia santificante? Es que uno, por los méritos de Cristo, puede participar realmente de la naturaleza divina. Eso quiere decir que somos hijos de Dios. Esto lo voy a meditar un poco. ¿Por qué? Porque nosotros somos verdaderamente hijos de Dios. Somos hijos adoptivos de Dios. Pero ese hijo adoptivo de Dios no es como el hijo adoptivo que yo puedo tener si adopto un hijo. Si yo adopto un hijo, ese hijo todo el mundo sabe que no tiene mi misma naturaleza, en el sentido que no es mi hijo, es algo legal. Por medio de un acto legal, él se hace heredero mío, pero todo el mundo sabe que en el fondo no salió de mí, no tiene lo mío, es un lazo legal. Cuando nosotros decimos que somos hijos de Dios, no es algo legal. Es que nosotros somos tan hijos de Dios como lo es Cristo. Porque somos adoptivos en el sentido solo de que Cristo es el unigénito. No puede haber uno igual a Cristo. Pero nosotros participamos del mismo vínculo que tiene Cristo con el Padre. Es decir, nosotros por el bautismo somos insertados dentro de la Trinidad. Realmente somos dioses, realmente tenemos naturaleza divina. Cristo tiene dos naturalezas, humana y divina. Una por sí mismo y la otra por participación. Y nosotros también tenemos dos naturalezas. La humana, porque es la nuestra, y la divina por participación. Pero realmente somos hijos de Dios. Realmente no es un tema legal. Es que realmente ya somos dioses. En ese sentido tenemos naturaleza divina. Y eso que se nos da en el bautismo es todo lo que se nos puede dar. Dios cuando nos bautiza nos da todo. Lo que ocurre es que después lo fastidiamos nosotros bastante, porque eso que nos dio lo podemos perder. Porque la vida cristiana, todo el sentido de la vida cristiana,
es que eso que recibimos cuando somos bautizados vaya con el tiempo germinando, germinando, germinando hasta la vida eterna. ¿Qué es lo que ocurre? Que como está la ley de la concupiscencia, siempre está la posibilidad de pecar. Y cuando pecamos, atentamos contra eso, contra la adopción filial de Dios por nosotros, contra la gracia que recibimos. ¿Ya? Esto es lo más importante de la iglesia. ¿Qué quiero decir? Que todo el sentido que tiene la iglesia, sus presbíteros, todo lo que es la jerarquía eclesiástica, el sentido de los sacramentos, la vida eclesial, pastoral, todo tiene un solo sentido. Y es que en todos los cristianos esto crezca. Porque lo más importante de la iglesia es la gracia que hay en mi corazón. ¿Qué quiero decir? Que hay personas que tienen otro tipo de gracias. Todos nosotros tenemos esta, es la más importante. Pero uno a veces se confunde, ¿por qué? Porque hay otro tipo de gracias que se llaman gracias gratis date. Siento la palabra, no importa, pero yo lo voy a explicar. Las gracias gratis date son gracias que da Dios a un hombre o a una mujer, a un joven, a un niño, a un adulto o a un anciano, por el bien del pueblo de Dios, pero que no necesariamente lo santifican a él. Y es generalmente lo que nosotros identificamos como signos de santidad de una persona, y eso no es así. ¿Qué quiero decir? Que una persona puede tener don de ciencia, palabras de ciencia, y hablar magníficamente acerca de las cosas de Dios. Esa persona tiene una gracia gratis date. Y esa gracia gratis date no es signo de su santidad personal. Y uno dice, no, qué hombre más santo, mira, no sé. Ya, no se sabe. Una persona puede hablar con palabras de sabiduría, puede escribir magníficamente cosas preciosas, y eso es una gracia gratis date. Eso lo tiene esta persona para el bien de nosotros. Pero esa persona incluso podría no tener caridad en su corazón y aún así actuar así, porque Dios puede hacerlo. Dios le dio una gracia gratis date. Pero nosotros las gracias gratis dates las identificamos con la santidad de las personas, y eso no tiene por qué ser así. No es nunca así necesariamente. ¿Qué quiero decir? Que si San Agustín no está en el cielo por los libros preciosos que escribió, y que quizás nadie más va a volver a escribir, porque si él no amó, no está en el cielo, aunque haya escrito un libro así de magnífico, porque las personas están en el cielo, y el lugar que tienen en el cielo lo tienen por la gracia santificante, es decir, con el amor con que han vivido, es el lugar que tendrán en el cielo, por la caridad. Y la caridad es la relación de amor que tiene un hombre en secreto con Dios. Eso es la caridad. Que como tiene una relación de amor secreta con Dios, se expresa en la relación que él tiene con los demás. Pero eso es la santidad, y no es otra cosa. No es hablar bien, ni escribir bonito, ni hacer bonitos sermones, ni nada de eso, porque todo eso simplemente es para el bien de que a las personas que oigan crezca su amor a Dios, y eso se exprese en el amor que tienen por las personas. ¿Qué quiero decir? Que la gran santidad del mundo siempre es algo secreto, porque la santidad está en lo cotidiano. ¿Me entienden? Solo en lo cotidiano, en la casa, en el hogar, en el trabajo. ¿En cuántos cristianos que viven una vida sencilla y quizás no conocen mucho de teología? Lo que decía Santa Teresita, se presenta a la Virgen María como admirable. ¿Cuánto quisiera yo que se la presentara imitable? Imitable. ¿Cuán sencilla debió ser su vida? Porque la vida de la Virgen María y de San José no era muy distinta a la vida nuestra. Era una vida de hogar, de sencillez, de trabajo, de esfuerzo, de no entender, pero de amar, de entregarse, de servir, de esperar y de confiar en Dios. Y eso es la santidad. Y eso es lo que el egoísmo destruye. Y esa es la grandeza de la vida de las personas. Y eso nunca hay que perderlo de vista. Porque la santidad es una obligación del cristiano. No porque tiene que hacer cosas extraordinarias, sino porque tiene que vivir su vida unida a Dios.
Y eso es lo que edifica la iglesia. Lo otro no edifica la iglesia si es que no tiene caridad. Porque lo más importante de la iglesia es la caridad. Pero la caridad no es la caridad de repartir limosna, sino que la caridad es el amor con que yo me relaciono con Dios. ¿Puedo ahondar un poco más en esta idea? Voy a ahondar un poco más. ¿Saben por qué? Porque aunque no pueda precisar bien después el tema de los vicios y las virtudes, ya se va a entender, pero si esto no queda claro, lo otro tampoco va a tener la raíz para comprenderlo en su profundidad, en el alcance que tiene para nuestra vida personal. Y es que San Pablo, cuando habla de la caridad, generalmente uno va cuando él habla de los signos de la caridad. Signos de caridad, o sea, los gestos que hacen las personas con otros, su paciencia, su servicio, su amor a la verdad. No obstante, antes, él ha hablado y ha dicho que uno puede tener fe para mover montañas, y si no tiene caridad, no se va al cielo. O sea, no es nada. Puede repartir todo lo que tiene a otros que tengan menos, e incluso entregar su cuerpo a las llamas, y si no tiene caridad, no le sirve para nada. Puede tener todo el conocimiento del mundo y de los ángeles y conocer las cosas secretas y tener hasta don de profecías, y que si no tiene caridad no tiene nada. Porque lo importante es la caridad. Aspirar a tener una vida oculta con Cristo en Dios. Una vida escondida, una vida de bien, una vida donde uno responde a la voluntad de Dios. Y eso puede ser la vida cotidiana, esa es nuestra vida. Por eso nuestra vida es tan bonita. Porque esa es nuestra ruta, ese es nuestro camino. No tenemos que esperar en otro, tenemos que vivir el que tenemos. Hasta aquí me siguen, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Que este señor ha sido renovado desde dentro, intrínsecamente, por el sacramento del bautismo. Es decir, cuando un niño se bautiza, se produce un ejercicio de la potestad divina que es más grande que toda la creación del universo desde la nada. Uno no nota lo que pasa en el corazón del niño, pero lo que ha pasado en el niño es algo más grande que toda la creación, o sea, todo el hecho de que Dios haya creado. Porque es una transformación mucho más radical, es un ser finito que se hace partícipe de algo infinito, de modo permanente y estable y de modo real. Porque ese niño ahora es un rey, sacerdote y profeta, en el sentido común del término. ¿Ya? Esa gracia es la que hay que hacer germinar, crecer, no germinar, sino que desplegar, crecer, aumentar. Ese es el deber de nuestros padres y padrinos. Recibe la fe, la esperanza y la caridad. Ya, no lo voy a anotar todavía. Ya. ¿Qué es lo que voy a anotar? Es que aunque este niño esté bautizado, sigue operando en él, si ustedes quieren, a lo largo de toda su vida, la ley de la concupiscencia. ¿Ya? Está llamado a la ley de Cristo, goza con la gracia, y pudiera gozar con la gracia actual para poder cumplir esa ley. No obstante, sigue en él operando, como lo que se llama el fomes o inclinación al pecado, de la ley de la concupiscencia. ¿Por qué? Porque, aunque se produce una renovación de su naturaleza, aún ahí está presente el egoísmo, que por la gracia de Cristo tiene que doblegar. El egoísmo, el desordenado amor a sí mismo. Del desordenado amor a sí mismo surge lo que se llama la triple concupiscencia. Está en una carta de San Juan, la primera carta de San Juan, el capítulo 4 dice: todo lo que hay en el mundo, dicho mundo en sentido peyorativo, no el mundo es bueno, pero el mundo como el mundo lejos de Dios, todo lo que hay en el mundo, es decir, de los hombres alejados de Dios, es o concupiscencia de la carne, o concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida. Tres concupiscencias, tres desórdenes gravísimos, que son la concreción en distintos planos de lo que es la ley de la concupiscencia. Concupiscencia de la carne,
concupiscencia de los ojos, soberbia de la vida. ¿Qué es la concupiscencia de la carne? Bueno, se pueden decir muchas cosas, pero yo lo voy a simplificar. O sea, voy a ir rápido al tema para conectarlo con el desorden. De estas tres concupiscencias, cuya raíz está en el egoísmo, van a hacer que si el hombre consiente a ellas, aumente en él el egoísmo y se aleje progresivamente de Dios. Y alejándose progresivamente de Dios, va a ir alejándose cada vez más de sí mismo y de los demás. Por eso esta persona, lo que más le va a costar es amar. Va a aspirar todavía al amor y a ser amado, pero no va a poder amar. Ni tampoco se va a dejar querer, porque es un egoísta. Va a ir destruyendo las relaciones de amor, producto del egoísmo. Porque va a ir, la vida humana lo que puede ir haciendo es que puede ir descendiendo. ¿Qué es lo máximo a lo que puede descender la vida humana? A aquello a lo contrario para lo cual fue constituida. Porque la naturaleza humana fue constituida para el amor. Fuimos hechos para amar. Eso es lo nuestro. Lo más contrario a eso se llama odio. El odio es lo peor. Pero nadie parte odiando, uno llega a odiar. Y lo que llega a odiar por el egoísmo, que va haciendo un recorrido monstruoso a través de estos caminos oscuros, es que termina odiando a Dios y al prójimo. ¿En qué sentido que los odia? No que les dice, te odio, porque ese no odia. Ya, es como cuando el hijo le dice, es que te odio, mamá, no la odia. La quiere, y como quiere herirla, le dice algo que es lo peor, pero está enojado. Entonces, cuando la persona dice, te odio, está molesto. Está molesto, te odio, pero yo sé que me quiero. Porque si no, no me diría te odio, porque me dice me odio para herirme. ¿Entienden? Porque el que odia no dice nada. O sea, el odio no es combativo, no combate, no critica, no ataca. El odio se aleja, se enfría, es indiferencia. Yo lo que odio no forma parte de mi vida. Por eso el odio a Dios se expresa en la indiferencia a Dios, es que no existe, no lo había ni pensado. Y el prójimo también no forma parte del esquema. Porque esta persona es yo, el primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto mi sombra, y ahí no sé. La proyección de mi sombra, no sé, pero una cosa así no. Tremendo, ¿ya? Y el hombre puede llegar al odio a Dios, es decir, el hombre, lo más natural al hombre, lo más natural es amar a Dios y amar al prójimo. Es lo más natural. Con la gracia, lo que puede llegar a ser un ser humano es que puede amar a Dios con el mismo amor con que Dios lo ama a él. Que es ya otro nivel. Y amar al prójimo con el mismo amor con que Dios lo ama a él. Y con la certeza de que Dios lo ama así. O sea, ya eso es el Señor. Es la vida, ese es el cristiano. El cristiano no es que ame al prójimo, es que el cristiano ama al prójimo con el amor con que Dios lo ama a él. Y él es capaz, por el Espíritu Santo, de devolver a Dios ese mismo amor. Es una cosa increíble. Eso es lo más natural. Lo más contrario es que no forme parte de la vida humana natural el culto a Dios. Y es lo que pasa hoy día, que hay más moles que templos. Porque el culto va hacia otro lado. No hay culto a Dios. Las personas se ufanan de no tener a Dios como parte de su vida. Es como que una cosa increíble. Porque cultura viene de culto. O sea, cuando no hay culto, ¿sabes lo que pasa? No hay cultura. Se va a hundir la cultura. Todas las culturas llegan a un ocaso cuando se oscurecen ellas el culto. Culto es que uno tiene una relación de justicia con Dios. Entiende que uno no es un ser infinito y que debe mucho a Dios y agradece a Dios. Y por eso todas las culturas tienen un culto. Pero hoy día no hay culto. Hay culto a otras cosas, al deporte, a cosas buenas, pero que no son Dios, que terminan endiosándose, el dinero, la salud, y se pone ya el centro en la salud, el centro. Eso pasa, cuando se perdió de vista la salud del alma, ahora el centro está en la salud del cuerpo. Eso es como lo que nos mueve.
Y de respecto del alma, una indiferencia total. Y del prójimo, una despreocupación. Al odio se puede llegar, que es el odio a Dios y el odio al prójimo. ¿Por qué se odia a Dios y se odia al prójimo? Porque envidiando al prójimo, se ataca al prójimo. Y además se empieza a odiar a Dios porque al prójimo no le gusta. Por eso el camino por el cual se llega al odio es la ira. ¿Y por qué se irrita? ¿Por qué una persona se irrita y le da rabia y se amarga la vida, aunque no lo diga, pero vive internamente amargado porque no tiene lo que el otro tiene, porque no sé qué, porque no tiene los beneficios que el otro tiene? Se aleja de Dios porque Dios es injusto, porque a Él le da lo que a mí no me da. Todo eso es ira. Toda esa ira se alimenta de un desorden anterior. Estos todos son vicios, ¿ya? O sea, son pecados. Pero además que se pueden transformar en vicios, es decir, en desarticulaciones estables en el modo de ser de una persona en términos morales. Puede ser, no que haya un acto de envidia, que sea una persona envidiosa, que ya es otro tema. No que sea un acto de ira aislado, sino que sea una persona iracunda, que es un vicio. La ira solo brota de la envidia. O sea, el camino secreto para llegar a la indiferencia hacia Dios y el prójimo es la ira. Y la ira desde la envidia. Por eso, si uno no quiere odiar y no quiere irritarse tanto, ¿sabe lo que tiene que hacer? No ser tan envidioso. ¿Ya? Envidioso. Porque la envidia es un tóxico interior, o sea, intoxica la vida de las personas. Es lo que hace que las personas tengan una claridad absoluta acerca de todo lo malo que hacen los demás y acertar, porque dicen cierto, pero tener una ceguera absoluta acerca de en qué están equivocados ellos. Y están buscando por curiosidad constantemente descubrir errores ajenos para fustigarlos y hacer materia de conversación, de charlas, de foros, de lo que quieran, pero siempre están comentando qué mal están los demás. Y uno parece que está perfecto. Eso es pura envidia, y la envidia destruye familias, destruye matrimonios, destruye comunidades, destruye todo destruye la envidia. ¿Ya? Porque además, esto es muy interesante, cada uno de estos vicios, porque este no es un vicio capital que se llama, es un vicio terminal. Los que son capitales son estos. La ira es un vicio capital, la envidia es un vicio capital o un pecado capital. Capitales no significa que son los peores, sino que quiere decir que llevan a unos que son gravísimos. Por ejemplo, la ira es grave, pero no es más grave que el proyecto de devaluar al prójimo. O sea, tener el proyecto por ejemplo, yo puedo ser una persona envidiosa, pero la envidia me lleva a ser un pecado muy grave, y es que es alegrarme de la desgracia ajena. Es típico del envidioso, que a su compañero de trabajo le está yendo mal y él no sabe por qué está tan contento, como que ese día está como más liviano. Y el otro le está yendo mal, pero eso como que le alivia la vida, es una cosa muy rara. Al contrario, se empieza a amargar y en la medida que el otro le cuenta todos los logros, todas las cosas, como que uno empieza como y ese día no está tan contento. Eso es una cosa muy grave. Y es más grave que la envidia, pero uno llega a eso por la envidia. O sea, la envidia es capital, es cabeza de desórdenes mucho mayores, que es la tristeza por el bien ajeno, la alegría por la desgracia ajena, el proyecto de hacer que los demás caigan, que no se eleven. Eso es todo envidia. Y genera los chismes, la cizaña que uno siembra, los malos comentarios, la envidia y la ira generan todo lo que uno puede hacer por las redes sociales. Así que calumnias, blasfemias, un desastre, ¿ya? Pero la envidia y la ira nacen a su vez de otras. Una que se llama la asedia o asidia, que es un tedio por lo espiritual, por lo de Dios. Es como cuando uno tiene que ir a misa y le da sueño, eso se llama asidia, es como que no tiene fuerza para eso. Claro, después va y se alegra y disfruta,
Pero no sé si se han fijado, como cuando uno tiene que, lo mismo pasa con estudiar o con trabajar, como que en el primer impulso hay como un freno. Cuando uno se pone a hacerlo, como que despierta, porque la sedia cesa, puede cesar. Bueno, pero una persona puede tener el vicio de la sedia, es decir, que todo lo que tiene que ver con un postergarse a sí mismo, le cause rechazo visceral. Visitar a alguien que está enfermo, hacer el bien, hablar bien de otro, trabajar mejor, esforzarse por la virtud, rezar más, le produce como un ácido interior, como un rechazo, le pasa mucho a los jóvenes a veces. No, vamos a la iglesia, como que las cosas de Dios causan un rechazo. Eso es la sedia. Estas tres son nucleares para este tema. Pero, ahorita se queda bien, pero aquí voy a alcanzar a hablar. Ya, pero está entretenido por lo menos un poco. Porque de aburrido me dicen, algo así tú rápido. Ya, miren. Estos tres nacen de algo anterior. Y que es como que engendra secretamente en el corazón del hombre la sedia, que es respecto de Dios, y la envidia, que es respecto al prójimo. Y después la ira, que es respecto de Dios y del prójimo. Y la ira, cuando no se resuelve, se transforma en odio con el tiempo. Y llega aquí. Pero faltan dos elementos fundamentales, que es también parte de este camino. Y un peldaño, o sea, miren, más que peldaño, porque peldaño quiere decir en descenso. Todo esto es descenso, yo debería ser hacia abajo, porque no, esto es un ascenso. O sea, como que de la avaricia subimos a la vanidad, no es un ascenso, es como peor. Pero lo que alimenta todo esto se llama vanidad o vanagloria. La vanidad. Y la vanidad es el deseo desordenado de querer ser alabado o reconocido. Que los demás conozcan y aprecien el bien que hay en nosotros. Eso es lo que mueve al vanidoso. Es decir, hace todo para quedar o en la memoria de los demás, o en el comentario de los demás, o alimentar buscando el elogio de los demás, pero no hay gratuidad, siempre está el interés de que los demás, de lucir, Eso es lo que le pasa al vanidoso. Pero mientras más vanidoso es más con él mismo, es lo peor. Porque ese vanidoso que uno ve que está así, vestido increíble, para que todo el día, qué bonito su sombrero, que bien te ves, es vanidoso, ¿ya? Pero es poco vanidoso. Es como el del Principito, no sé si el Principito hay un vanidoso que saca un sombrero, saluda. Ya, es vanidoso, pero es poco vanidoso. Porque el más vanidoso es el que se alaba a sí mismo. O sea, uno empieza a buscar la alabanza de los demás, cuando no las consigue tanto, se da cuenta que los demás no lo valoran y no lo aprecian. Entonces, se va con sus amigos. Y sus amigos saben reconocerlo, ¿ya? Pero incluso ni sus amigos saben reconocerlo porque no le valoran. Entonces, al final, en las discusiones, siempre el diálogo que va teniendo consigo mismo es: en el fondo tú tenías razón, nadie te valora, en verdad, aquí nadie te aprecia, no entienden nada, aquí nadie ve, y se alimenta y se alaba a sí mismo. Porque la vanidad lo que va haciendo, esto todo se podría hacer en el curso de un año, pero la vanidad va entrando, hasta que se transforma en un diálogo de mí conmigo. De mí conmigo. En el sentido de que yo todo lo voy juzgando y yo mismo me voy dando espaldarazos, que me voy como halagando, elogiando secretamente. Que a veces no son elogios explícitos, pero siempre van en desprecio de los demás. Son puras cosas pensadas y no vistas. Por eso el corazón del hombre es un misterio. Porque todos ustedes ahora están hablando y diciendo cosas. Todos. O sea, yo no veo nada de lo que está pasando. ¿Y quiénes somos nosotros? Ese, el que está hablando, no hacia afuera. Si tampoco soy yo el que está hablando hacia afuera. Nadie sabe cómo soy yo, porque yo soy el que está hablando hacia adentro. Y mientras hablo hacia afuera puedo estar diciendo miles de cosas aquí. Qué bonito, que no sé qué, no hay buena atención. O sea, millones de cosas. Para que tiene, ¿se fijan? Nadie lo sabe. Porque ¿quién es el hombre? Es el que está hablando hacia adentro. El vanidoso no se nota vanidoso. A veces no es una persona que recibe alabanzas.
Basta con que se alabe a sí mismo. Y cuando se alabe mucho a sí mismo, va a poner su corazón en eso. Y cuando ponga su corazón en eso, va a descender de la vanidad a la soberbia. Y es de la soberbia el tablón desde el cual el demonio despeña al hombre hacia acá. El hombre avanza hacia la soberbia desde la vanidad, que va engendrando en él poco a poco y sin darse cuenta en el tiempo, la envidia que le amarga la vida, la ira que le llena de cólera irritable, la asedia que lo hace perezoso, lento y poco cultivador de las cosas espirituales. Por eso estos momentos son tan buenos. ¿Saben por qué? Porque nos ayudan a combatir la asedia. Porque todos al principio tenemos como que, ¿qué vamos a hablar? No sé qué. Pero empezamos a hablar y como que, uno dice, pero qué interesante, y se empieza a meter, y como que se despierta. La asedia pasa así, hay que generar espacios de oración, de adoración, de formación. Nadie al principio le impulsa eso, porque nos impulsan otras cosas, el cafecito, la televisión, otras cosas. Pero cuando nos ponemos en esto, nos damos cuenta del valor que tiene, cómo nutren estas cosas, más que las otras. ¿Entiendes? Porque la asedia está ahí, asediando, está rodeando la vanidad. Esto es lo que se llama soberbia de la vida, que es de lo peor. La soberbia de la vida es lo que más impide poder amar a Dios y al prójimo. Eso es lo que más impide. O sea, es contrario al amor, incompatible. Cuando una persona empezó el camino hacia acá, los pecados que va a cometer y los vicios que va a ir engendrando son de los peores, los más graves, los más demoníacos. Que tenerlo súper claro. Es mucho más grave la soberbia que la borrachera, por así decirlo. La borrachera es una pena, es un pecado, es una falta, pero da vergüenza. El problema es que el soberbio se siente orgulloso de su soberbia. Es mucho más fácil, parecido a Satanás. Satanás no pecó de borrachera, si no puede tomar, no tiene boca, no tiene cuerpo, no le interesa el trago. No le interesa, no es su tema. La belleza de las mujeres y qué sé yo, no es su tema. Él es un ser angélico. Pero como ángel cometió lo peor, la soberbia. Lo peor, la soberbia. O sea, más parece un pecador humilde que un soberbio, que un justo soberbio. Y esto no lo digo yo, lo dicen los padres de la iglesia y lo dice la Escritura. Los fariseos cumplían la ley y colaban el mosquito y se tragaban el cabello. Así. Porque la soberbia es lo peor. O sea, considerarse una persona justa, no sé qué, y todo eso sea soberbia, espérese el juicio que va a tener, porque va a ser un desenmascaramiento. Pero cuando uno tiene conciencia de su fragilidad, de su pobreza, de su menesterosidad, de su necesidad del auxilio de Dios, de que uno avanza en esta vida pasito a pasito y que uno es el que es, eso es grande ante los ojos de Dios. Porque es aceptar lo que somos con humildad. Y eso es lo más contrario a esto. Por eso lo más importante en la vida es ser humilde. Y por eso lo más importante en la vida del cristiano es la oración, la confesión y la comunión. Eso es. Oración para verse a sí mismo, para ver mi vida, ver quién soy. Y tener deseo de auxilio, buscar el remedio y confesarse. Y después comulgar y fortalecerse. Y por la gracia de Dios, esto es fumarlo de la vida. Pero créanme que Dios nunca va a permitir que crezcamos en la vida espiritual mientras el crecimiento significa alimentar la soberbia. Porque que un hombre deje su borrachera, deje su avaricia y se ponga soberbio, Dios no lo va a permitir. Porque le aleja más de Dios la soberbia que la avaricia. Y hay que combatirlas todas, ¿entienden? Pero, dado el caso de una persona avara, si reza para que Dios le quite la avaricia y Dios quitándole la avaricia ahora se vuelve soberbio porque mira cómo superé la avaricia, o se pone humilde y dice, mira, y no es humilde con humildad, Dios no va a permitir que sea humilde. Porque el humilde que no es humilde es soberbio. O sea, el que hace de la humildad una tragedia griega, nunca va a ser humilde. Porque el humilde no se nota, es humilde, no se nota. Pero el que es humilde se nota, que es humilde, casi debe ser soberbio. Porque es como que se enorgullece de que no es como los demás, altanero, eres
Y uno a veces se confunde. Por eso digo estas cosas, porque si se van a formar, al momento de estudiarlas hay que ser súper sutil. Hay que verlas en todas las aristas que tienen. Ya. Pero ya nos queda casi tiempo, ya voy a avanzar. ¿Cómo llegamos aquí? A la soberbia de la vida. Nadie parte de la soberbia de la vida, porque el hombre en estricto rigor no tiene tanto de quién soberbecerse en principio. Tiene que llegar a darse cuenta que tiene cosas por las cuales puede ensoberbecerse. Un trabajo mejor, bienes que otros no tienen, personas con las que se encuentra y que los otros no tratan, conocimientos que por eso hay que cuidarse de este tipo de cursos, porque ustedes van a aprender cosas, yo voy a entender cosas que quizás antes no había entendido, y si llego a mi casa para ser un pedante, estoy frito, digamos, ¿me explico? Porque no sirve para nada, mejor ser mudo. O yo, no sé, vean ustedes. Pero la soberbia se va alimentando ya, y se va alimentando desde algo que es común a todos los hombres. El camino que usa el demonio para tentarnos a todos, en cualquier estado de vida y condición, porque a todos nos llega. La tentación de avaricia. Y la avaricia es la concupiscencia de los ojos. Es decir, en el caso de un cristiano, o de un hombre que quiere ser un hombre de bien, no se va a dejar llevar por la concupiscencia de la carne, que es como de animales. Entonces, ni comilonas, ni borracheras, ni orgías, no, yo voy a ser un hombre espiritual. Muy bien, pero prepárese, porque cuando diga eso, la tentación le va a venir por otra dimensión. La avaricia, de conocimientos, de cultura, de virtud, de piedad, de dinero, de riqueza, de lo que quiera, pero mucho de algo. Concupiscencia de los ojos. O sea, todo lo que no pueden buscar los animales, porque los animales buscan esto, y ni siquiera con desorden, porque no pueden cometer pecados de carne, pero es algo que tenemos en común con los animales, el comer, el beber, el placer venéreo. El hombre puede decir, yo no voy a vivir como un animal, y voy a buscar otro tipo de bienes, y solo tienes que no buscar los animales, que son los honores. Los honores. En estas competencias de mascotas que de repente muestra la televisión y todo, el que se enorgullece el premio es el dueño de la mascota, pero que se pone la medalla, pero el perrito ve la galleta, no entiende lo que está pasando, ahora el perrito no saluda al otro porque ganó la medalla. No es su tema, esto pasa entre los dueños, ¿sí? Porque son bienes que nos entran por los ojos o por la imaginación, nos imaginamos ascendiendo, sabiendo más, manejando otro idioma, conociendo varias escrituras. Por eso todo es tentador, porque el demonio lo quiere hacer, es que tienta a todas las personas en cualquier estado de vida o condición de avaricia. Y cuando lo tienta de avaricia, por la avaricia lo hace conseguir cosas, y ahora cuando tiene cosas puede vanagloriarse, porque ahora ya tiene un doctorado, porque ahora ya se tituló de la universidad, porque ahora sí encontró trabajo, porque ahora sí tiene una bicicleta, porque ahora lo que quiera. Consiguiendo eso, se mete la vanidad. Y cuando viene la vanidad, empieza a venir lo otro, y empieza a venir la soberbia, y por eso es tan importante siempre cauterizar la raíz. Una de las raíces en la vida espiritual para cauterizar la ley de la concupiscencia y no hacer germinar en uno cada vez más el veneno del egoísmo, porque todo esto es la prolongación del egoísmo, es aspirar a tener una vida simple, sencilla, nazarena. Esa es nuestra vida, nazarena. Una vida sencilla, una vida a conformarse con la vida. Si hoy día el inconformismo de las personas es tremendo, nunca están conformes. No están conformes, y otra cosa, es una cosa brutal, porque uno debe estar conforme, tiene una vida, todo tiene problemas, superar los problemas de la vida, pero esta es una aspiración interminable en la que uno siempre tiene que estar de lo que llegó a más y más, es una locura, y va a llevarlo para acá, porque no cuesta nada que alimentar por la avaricia, aunque uno no consiga ningún bien, se va a poner vanidoso, y de lo poco que tenga se va a ufanar, se va a poner envidioso, y va a quedar a nivel espiritual una devastación, un desierto.
Por eso la avaricia es tan importante que la vida del cristiano, mire, la vida del cristiano, no voy a alcanzar a hacer todo el esquema, lo siento, ahí arreglamos para que se complete. Pero la vida del cristiano es el oro con la plata. Hay un salmo que dice, vamos a adornar los zarcillos de oro con plata. Entonces uno dice, y yo pienso, hay tantos que lo dicen, pero ¿cómo se va a adornar el oro con la plata? Cuando uno tiene, si usted va caminando por la calle y se encuentra una pepita de oro y hay un aro de plata, ¿qué va a recoger? Si tiene duda, yo le digo, recoja el oro, vale mucho más. O sea, el oro, con oro, uno le da plata por el oro. Y harta plata. No recoja lo de plata, porque lo de plata comparado con lo de oro, poquita cosa. Si uno no tiene oro, bueno, por la plata, pero si aparece el oro, se olvidó la plata. Y si uno encuentra una pepita de oro cochina, sucia y mezclada con otros minerales, vale mucho más que algo de pura plata, de pura oro. O sea, el que encuentra eso va a decir, no, esto yo lo cuido, lo depuro y me quedo con el oro. Y eso mejor que la plata que brilla, porque el oro vale más que la plata. Pero la Escritura dice que el oro va a ser adornado con la plata. ¿Saben lo que es eso? Es que el oro es la caridad, el amor de Dios. Y eso lo vamos a ordenar, a adornar con nuestra sencillez, con nuestra simpleza. Y eso es lo más bonito. Eso es lo que más agrada a Dios. Esa es la vida cristiana. La vida cristiana es la vida que germina en el mundo con sencillez. Y desde la sencillez y de la vida simple transforma el mundo. Si lo transforma la gente sencilla y simple, no la transforma los profesores universitarios, no. Tienen que contribuir de alguna manera a la cultura para que las personas vivan así. Pero es un servicio. ¿A qué? A que la vida de las personas puede ser la vida que tienen, me vivo feliz cerca de Dios, y eso transforma el mundo. Pero esa plata es lo que caracteriza la avaricia. ¿Ya? Por lo tanto, el camino es de la avaricia a la gloria, a esto y aquí. Y cuando llegamos aquí, estamos muy mal. ¿Ya? Todo tiene perdón y todo es redimible, pero hay que ser consciente que el odio es lo peor y la soberbia es lo peor. Ni siquiera es un vicio capital. Los capitales son estos. Porque la soberbia es la madre y la reina de todos los vicios. O sea, cuando el hombre se pone soberbio, puede ser una persona espiritual incluso, que tuvo una vida muy espiritual, no sé qué, y se puso soberbio. Y como se puso soberbio, empieza a creer que tiene derecho a hacer todo. A manipular a otros, a no sé qué, y de ahí brota todo, incluso la concupiscencia de la carne. Una cosa impresionante. O sea, el soberbio es capaz de llegar a hacer las cosas más bajas, cuando quizás en alguna vez en su vida nunca ni siquiera lo pensó, porque tenía aspirado a una vida más espiritual. Pero es que la soberbia engendra todo. Y por eso hay un nivel, que es el nivel de la concupiscencia de la carne, que nos enfrenta a vicios o pecados que van destruyendo la vida del hombre, la van haciendo vergonzosa, y además van alimentando esto, que es la lujuria, respecto del placer veneno, o sea, la mala vivencia de la sexualidad humana, completamente separada de lo que significa la educación y el engendrar hijos, o sea, un uso completo. La lujuria, la gula. Entre medio, en la gula, está el tema de la embriaguez. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se los presento. Los 7 vicios capitales. De los cuales tenemos la soberbia, que es como el octavo, pero que está es como un metacapital, es decir, está como por sobre los capitales, aunque se puede clasificar dentro de los capitales. Y finalmente, el orgullo. Es decir, el hombre por el egoísmo, en la medida que se aparta de la ley de Dios y de la ley natural, no le queda otra que quedar a merced de sí mismo. Y cuando queda a merced de sí mismo, el camino que va haciendo es un camino de destrucción de su propia vida. Por eso el castigo de un alma desordenada es ella misma, decía San Agustín. Porque ¿saben lo que le pasa?
que un hombre así no puede amar. Y el hombre que no puede amar está frustrado existencialmente porque su naturaleza tiende a ello. No puede. Puede tener todos los bienes del mundo y ser el hombre más infeliz de la tierra. El más infeliz de todos. Por el egoísmo. Por eso, San Agustín decía, no te dejes dominar por tu avaricia. No te dejes incendiar por tu ira. No te dejes vilipendiar por la concupiscencia. ¿Quiénes son esos enemigos tuyos? Tú mismo. El egoísmo hace que siempre estemos culpando a otros de las desgracias de nuestra vida. Y nuestra vida puede ser desgraciada. Y por culpa de otros. Pero a pesar del mal que otros han hecho, el cristiano siempre tiene la esperanza de que de su vida, por oscura que sea, puede brotar la tiniebla. Pero eso implica de que empiece una lucha con él. La vida del cristiano es una lucha hacia mí. Porque lo que tengo que hacer es, en mí, lograr el crecimiento. Es decir, avanzar hacia la gracia, por medio de las virtudes, de la cual no puedo hablar ni de una. De las adquiridas, pero que a nosotros nos importan poco, en un sentido, porque lo importante son las infusas, o sea, lo que viene de la esperanza, la fe, la esperanza y la caridad, que brotan las cuatro cardinales infusas, que son, las voy a mencionar ya: la prudencia infusa, la justicia infusa, la fortaleza infusa, la templanza infusa, la mansedumbre y la humildad. O sea, todo eso se nos da en el bautismo, así. Y sobre eso, que es la norma de la razón iluminada por la fe, el hombre tiene otra posibilidad, y es que pueda moverse según la unción del Espíritu Santo, que no es más perfecta que esta, pero que es una posibilidad. Y así el hombre va encaminándose a la vivencia y encarnación personal en su vida de las bienaventuranzas, las 7 bienaventuranzas, que concuerdan con los 7 dones, y que a su vez concuerdan con las virtudes. Y eso es lo que pedimos en el Padre Nuestro. De manera que en el Padre Nuestro pedimos todo lo que nos posibilita salir de ahí ya. Eso es lo que pedimos. De manera que en los mandamientos podemos saber lo que tenemos que cumplir. Y en la vivencia sacramental tenemos la gracia con la cual podemos vivir eso, porque es la gracia de Dios conmigo. No soy yo y la gracia, ni tampoco la gracia a pesar de mí. Es la gracia de Dios conmigo, es decir, con la gracia de Dios yo puedo todo. O sea, es luchar como, no como una ayudita, la gracia, así como después de que yo logro algo, ahora no. Ni tampoco la gracia a pesar de mí, es gracia de medio, la gracia de Dios conmigo. Y así los hombres podemos dar frutos. Y voy a decir los frutos, porque vivir así es no dar ni un solo fruto, es tener una vida muy triste, sujeto de misericordia. Por eso es que tenemos que rezar por nosotros, por los demás, porque la misericordia todo lo eleva. Pero es una vida triste, sin fruto, aunque aparentemente todo el mundo diga cuántos frutos, no hay ningún fruto. Porque la vida cristiana no es dar frutos ni de títulos, ni de trabajos, ni de riquezas, ni de elogios, ni de nada de eso. Los frutos de la vida cristiana los pueden buscar en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5 al final. Es amor, gozo, paz, longanimidad, paciencia, continencia, castidad, modestia, mansedumbre, 12. O sea, en el árbol de nuestra vida tienen que salir 4 frutos que los demás debieran poder tomar y probar. Y con eso endulzar su vida, y ese es el testimonio más fuerte de un cristiano, y ese es el centro del apostolado. Todos los apostolados mediáticos no sirven para nada si nosotros no hacemos eso. Que podamos vivir nuestra vida, la vida que tenemos, dando estos frutos. Díganme si no es bonito. Es bonito, ¿no? Porque para eso no hay que hacer nada. No hay que tener nada. Hay que bautizarse y ser miembro de una comunidad. O sea, lo tienen todo. Y tener un gran párroco, un gran diácono, grandes religiosas y así. Pero el párroco, el diácono, las religiosas, todos entendemos que están al servicio de la gracia santificante que hay en nuestros corazones. Esa es la gran riqueza de la iglesia, la riqueza del pueblo de Dios. Porque toda la iglesia tiene sentido por el pueblo de Dios, que camina, que avanza hacia dónde, hacia la eternidad. Estupendo, ¿no? Entonces, por las otras personas que vienen, hablan un poco más de lo otro, ya, de las virtudes y qué sé yo, pero ahí está por lo menos los vicios. Hice la mitad.